sea de mucha bendición y mucha edificación el mensaje de esta mañana que tiene que ver con la palabra del Evangelio. Y antes de entrar al mensaje mismo, quiero agradecerle a todos ustedes, los que están aquí presentes, los que ya lo hicieron, y a todos ustedes que están detrás de sus pantallas. Quiero agradecerle el tiempo que me brindan para oír este mensaje. También les agradezco mucho la suscripción que me han regalado desde Minatitlán, Coatzacoalcos, Monterrey, Reynosa, Tampico y de diferentes lugares. Muchísimas gracias por la suscripción. Aún aquellos que lo hicieron allá en los Estados Unidos, gracias, alcanzamos la meta. Me pedían 55 suscriptores, ya vamos un poco más allá de 70, y de esta manera podemos mantener abierto el canal para hacerles llegar la palabra de Dios. Como dije en el mensaje titulado La elección es de Dios, y luego los otros dos mensajes que se subieron, aunque subieron bajo el mismo título como 1, 2 y 3, no son continuación, son diferentes mensajes. Estos están basados en Primera Tesalonicenses, bajo la temática una iglesia que nos es de ejemplo. Y cada mensaje lleva su propio título, como el de esta mañana, que es el cuarto ejemplo, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, y le he titulado, ¿verdad?, para que lleven la secuencia, el Evangelio es poder de Dios que transforma las vidas. Así se llama, el Evangelio es poder de Dios. Así que muchísimas gracias por la suscripción, gracias por su tiempo, gracias por su audiencia. Ruego con todo mi corazón, como decía al principio de la transmisión, que esta prédica, que este mensaje sea de edificación para sus vidas. Primera a Tesalonicenses entonces, Primera a Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5, que dice así: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. El apóstol Pablo le llama, o le escribe, mejor dicho, a los hermanos de Tesalónica, que se convirtieron en un ejemplo para toda la región donde estaban enclavados, la región de Macedonia y Acaya, al norte del país de Grecia. Y les decía que se convirtieron en ejemplo porque fueron una iglesia que estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y luego porque también era una iglesia que tenía las virtudes de el amor, la fe y la esperanza. Y luego, en el mensaje que subimos el miércoles, que se llama La elección de Dios, eran una iglesia ejemplar porque fueron elegidos por Dios. Y hoy, el cuarto ejemplo, esta iglesia fue única, fue digna de ejemplo en toda una región allá en Europa de aquel entonces, porque abrazaron el Evangelio, que es poder de Dios para transformar las vidas. Cuando recibimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y les decía en el transcurso del culto que a veces añoro volver a aquella época en que cantábamos todo de memoria, porque no teníamos la cibernética o la electrónica que tenemos hoy. Todo mundo tiene un teléfono a la mano, algunos de mejor calidad que otros, pero todos tenemos un teléfono a la mano. Todos los hogares, en la mayoría de los hogares, hay una
una Smart TV, todo a la mano. Nuestros utensilios de cocina, la estufa, la licuadora, el lavaplatos, el microondas, todo con un botón y ya está. Y nos hemos vuelto dependientes de esos equipos. Nos hemos vuelto en cierta medida, y lo digo con respeto, pero con mucha claridad, nos hemos vuelto esclavos. Y ya no sabemos movernos si no tenemos a la mano esos instrumentos. Y hoy día en nuestras congregaciones se padece mucho cuando el equipo falla, porque ya la congregación queda muda, no sabe qué cantar, porque ya no tenemos la facultad de memorizar. Nos hemos vuelto dependientes de la computadora, nos hemos vuelto dependientes del proyector. Y en algunos casos, inclusive, muchas congregaciones se sienten atraídas por el estado emocional que se circunscribe en la reunión de esa congregación, y por eso decide cambiarse, dejando su iglesia para irse a estas congregaciones que brincan, que aplauden, que gritan, que danzan, que se tiran en el suelo, y bueno, vaya usted a saber todo tipo de práctica que se da hoy día en estas congregaciones. Y platicando con algunos consiervos, con algunos pastores, le he preguntado, ¿por qué tienes que hacer eso? Y algunos me han dicho, es que es la manera de mantener atenta a la gente, es que es la manera de atraer su atención, es que es la manera de que no se vayan. Y hay algunos consiervos que tienen pánico que se vaya su gente. Mis amados hermanos, yo me pregunto, ¿qué evangelio se está predicando hoy? Yo me pregunto, ¿qué tipo de palabra estamos entregando al pueblo? ¿Estamos endulzando oídos de la congregación por el temor de que se vayan a sentir ofendidos y se vayan a ir? Transmitimos un evangelio diluido porque tenemos miedo que nos vayan a meter a la cárcel, porque se nos ha dicho desde el gobierno que tenemos que ser cuidadosos con nuestro lenguaje, y que tenemos que hacer cambios en nuestra manera de hablar para dirigirnos a las personas que han cambiado su preferencia sexual, cuando la Biblia, cuando el evangelio es muy claro al respecto. ¿Qué evangelio estamos entregando hoy? ¿Qué tipo de capacitación está recibiendo la iglesia de hoy? ¿Por qué la iglesia de hoy, aunque es muy emotiva, quizás muy ferviente, pero no vive la vida nueva que ha recibido en Cristo Jesús? ¿Por qué el testimonio que tenemos los creyentes de la iglesia de hoy no tiene ese poder y esa autoridad que transforma la vida? Ese poder y esa autoridad que hacía que hace 2000 años la gente corriera a oír esa palabra sin importar que su libertad estuviera de por medio, sin importar de que su vida misma estuviera de por medio, ya que hace 2000 años ser creyente en Jesucristo, seguir el camino de la palabra de Dios, seguir el evangelio, abrazar la fe del evangelio de Jesucristo, era literalmente entregar la vida, porque se era perseguido desde el gobierno, porque se era perseguido de las mismas religiones que habían en ese tiempo. Hoy no hay persecución física, salvo en algunos lugares muy especiales, quizás como Oaxaca, quizás como Chiapas, quizás como Puebla, quizás como Tlaxcala, quizás como Guanajuato y algunos otros estados muy religiosos, y que si no eres de esa religión mayoritaria, entonces te miran con recelo, te buscan la manera de que tu vida sea difícil. Pero en términos generales no hay amenaza de vida. No se nos prohíbe el comprar y el vender. No se nos prohíbe trabajar a causa de la fe. Gracias a Dios que no.
Sin embargo, el cristiano de hoy no es ferviente, no es consagrado, no es temeroso de Dios. Estoy hablando en términos generales, yo no estoy juzgando ni estoy cuestionando. Todo esto no es más que el resultado de un evangelio tan diluido y tan adulterado que se entrega hoy, donde platicaba ayer con un candidato al ministerio, que la gente, quién sabe qué es lo que piensa al no tomar en serio la palabra de Dios, al no tomar con seriedad lo que dice Dios, y mucho menos al sentir que le da lo mismo si acude a oír o no acude a oír. Esto es la iglesia de hoy en términos generales. ¿Qué evangelio se está predicando? ¿Qué palabra estamos dando al pueblo? Como he dicho en otras ocasiones, solamente soy un decidor de la Biblia, un repetidor. No es mi propósito al hacer esas transmisiones a través de estas redes sociales el polemizar con otros pastores, el rivalizar con otros eruditos, porque yo no lo soy. Soy un simple repetidor de la palabra de Dios. Que mi único anhelo y mi única preocupación es que el corazón reciba el llamamiento de amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro bendito Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos vida nueva, para darnos rumbo nuevo, para darnos nueva manera de pensar y nueva manera de ver la vida. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en la ciudad de Corinto, él les decía que él no había llegado a ellos con palabras de conocimiento, con palabras de sabiduría humana, sino con temor y temblor. Porque la expresión del evangelio no es, queridos hermanos, alardear de conocimientos teológicos. No es tampoco el disputar con otros consiervos a ver quién es más erudito o quién es más elocuente que otro. No se trata de eso. El evangelio no es un coto de competencia. Tampoco la iglesia es un coto de autoridad o de poder. Es el reino de los cielos. Es la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder de transformar las vidas. Miren, el apóstol Pablo le dijo a los de Tesalónica: ustedes se convirtieron en ejemplo en toda esa región, porque sencillamente el evangelio que le llevamos a ustedes, y Pablo dice nuestro evangelio, porque Dios nos ha entregado su palabra, hermanos. Dios nos ha entregado su voz. Y cuando digo esto, no quiero que me malinterpreten. Me estoy refiriendo al hecho de que Dios nos confió este gran tesoro que llamamos evangelio para que lo comuniquemos a otros también. Por eso Pablo dijo, nuestro evangelio llegó a ustedes. Ahí les dice, no solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios se entrega con poder, va a haber resultados para salvación de algunos y también para condenación de otros, porque el evangelio anuncia el amor de Dios, anuncia la muerte de Jesús, anuncia la resurrección del Señor Jesús y anuncia la salvación para todos los que creen en Él, para los que le reciben, como dice Juan 1:12. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. En efecto, la palabra del evangelio salva al pecador que lo cree, transforma la vida del pecador que lo recibe y cambia su manera de ver la vida de ese pecador que llega a ser transformado, que llega a ser salvo y que ahora sabe que fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es la palabra del evangelio la que nos permite permanecer en la fe, es decir, estar en Dios Padre
y en nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra del Evangelio la que nos hace ser, mis amados hermanos queridos, nos hace tener la convicción de saber en quién hemos creído. Por eso les decía al principio, ¿qué tipo de palabra, qué tipo de evangelio estamos entregando? ¿Estamos entregando palabras vanas de conocimiento humano? ¿Estamos entregando un show para que agrade al ojo y al oído del auditorio? ¿O estamos diciendo lo que dice Dios? Le dije que el evangelio denuncia el pecado. Por eso a algunos no nos gusta oír el mensaje de la palabra. Y por eso muchos creyentes se ausentan porque no quieren oír. Yo no sé qué tipo de fe argumentan tener cuando no quieren oír lo que dice Dios, cuando no quieren tomar en cuenta el consejo de Dios. En 2 de Samuel, no tienen que abrirlo, les voy a resumir la lectura. 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, se narra un suceso que impacta la vida del creyente en Jesucristo. En el capítulo 11 de 2 de Samuel dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Era el tiempo en que el rey se tenía que ocupar en guiar a su ejército, ya sea para defender su reino o para expandirlo. Y la Biblia narra y enfatiza ese detallito. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero ¿saben qué? El rey David decidió no ir y envió a su general Joab para que se encargara de liderar la batalla contra los hijos de Amón. Un reino ahí de los alrededores, un reino que le declaraba constantemente la guerra a Israel. Y estando allá en el palacio, mientras su general y su ejército liberaba la batalla, o se llevaba a cabo el conflicto armado, paseándose en su palacio, dejando de hacer lo que tenía que hacer, siendo indulgente, quizás dejando a un lado su deber y su responsabilidad, y habiendo descuidado sus trabajos y sus quehaceres, paseándose en su palacio, al voltear hacia un lado, vio a la casa vecina y vio a una mujer bañándose. Ya los que saben la historia saben que se trataba de Betsabé. Y por no estar donde tenía que estar, David la deseó y la codició y ordenó que se la trajeran a sus aposentos. Y la mujer aquella, Betsabé, queda embarazada. Y entonces David hace todo lo posible para que nadie lo sepa. Y manda a traer al esposo de aquella mujer, un soldado valiente llamado Urías Eteo. Y lo invita al palacio. Yo hasta me imagino que Urías se debe haber sentido un tanto extrañado y dijo, ¿de qué hice para merecer este privilegio de que el rey me invitó a comer al palacio, a su mesa? Urías ni se imaginaba, ni sospechaba lo que había sucedido. Y es que en realidad lo que quería David era embriagar a Urías y enviarlo a la casa para así tapar su pecado, su rebeldía. Permítame hacer un paréntesis. Es exactamente lo que usted y yo intentamos hacer cuando desobedecemos a Dios. Hacemos todo lo posible y lo necesario para que nadie sepa, nadie supo. Y hacemos todo lo posible por ocultarlo o echarle la culpa a otro, como era la intención de David al traer a su soldado. Y lo embriaga y lo envía a dormir a su casa. Pero pudo más la fidelidad del corazón de este hombre, que a pesar de su embriaguez, su lealtad al rey, su lealtad al reino, la lealtad de su palabra comprometida para defender el reino, y decidió no ir a su casa a pesar de su embriaguez, y se quedó a dormir en los aposentos de los sirvientes del palacio.
Y cuando David se da cuenta que era imposible hacerlo, lo envía con su sentencia de muerte sin que Urías lo supiera, porque llevaba una carta en sus manos dirigida al general Joab. Y el contenido de la carta decía: pon a Urías en lo más fuerte de la batalla. Era la condena a muerte de su soldado fiel, de su soldado leal. Y en efecto, Urías murió en la batalla. Y cuando Joab manda a un mensajero: dile al rey que pasó esto y esto, y le advierte: pero si notas que se enoja el rey, también dile esto: tu siervo Urías ha muerto. Y viene el mensajero y le dice lo que ha sucedido al rey. Y el rey dice: bueno, en la guerra mueren unos y mueren otros, diciendo: ya la hice, ya me libré. Y en el capítulo 12, Dios le manda a un predicador llamado Natán. La Biblia dice profeta. Y quiero hacerles notar que la palabra profeta quiere decir anunciador, heraldo, mensajero. Natán traía palabra de Dios. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y las buenas nuevas que traía Natán para el rey David no eran muy buenas, pero eran nuevas de parte de Dios. Porque aunque el rey trató de ocultar su pecado, trató de ocultar su adulterio, su asesinato, porque en efecto él no mató a Urías, pero él urdió el plan. Él planificó la manera de cómo deshacerse de Urías. Y Dios le manda a decir eso. Y Natán se encarga de decirle que a Dios no le ha agradado su proceder, que Dios ha visto su pecado y que la paga del pecado es muerte, y por eso el niño aquel muere. Y David tiene que rasgar su corazón y su alma, porque aunque pensaba que todo estaba escondido y que nadie sabía, olvidó que el ojo de Dios lo observa todo. Y es que, mis amados hermanos, cuando tratamos de burlarnos de Dios, cuando tratamos de escondernos de Dios, cuando tratamos de engañar a todos los demás con una apariencia, Dios nos mira tal cual somos. Esa es la palabra del evangelio. Y cuando somos descubiertos tenemos que llorar, y tenemos que arrepentirnos, y tenemos que clamar por misericordia, porque la conciencia nos señala. Y para muestra un botón de ese detalle surge el Salmo 51, que los eruditos le llaman el miserere de David, o el Salmo del miserere, porque es el salmo de confesión. Y si ustedes lo leen, Salmo 51, se mira el dolor y la angustia que hay en el corazón de David, ya no tanto por el hijo que murió, sino él se siente un miserable al haber ofendido a Dios de esa manera. Ese es el poder de la palabra, mis hermanos. Ese es el poder y la autoridad de la palabra de Dios, que denuncia y que viene a nuestra conciencia, que es el juez que Dios ha puesto dentro de nosotros, y que a veces intentamos acallarla con buenas obras, pero esta no es acallada más que solamente cuando se descubre delante de la presencia de Dios. No podemos seguir practicando shows dentro de la iglesia para agradar el oído, diluyendo el poder y la autoridad de la palabra del evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios. Bien dice el Salmo 19 que la ley de Jehová hace sabio al sencillo, pero ese sencillo llega a ser sabio cuando abraza con fe la palabra, cuando la obedece,
con entrega a esa palabra, y cuando se da por completo en dedicación ante Dios, el Padre y Jesucristo, nuestro Señor, dejándonos al dominio y al control de su Santo y Divino Espíritu. Y cuando abrazamos así la palabra del Evangelio, somos transformados. Allí cobra sentido lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. Y quizás muchos de ustedes podrán decir: pastor, es muy repetitivo. Necesitamos serlo. Y no estoy justificando el mensaje, ni estoy justificando mi pobre elocuencia, que no tengo casi nada de ello. Simplemente estoy diciendo que necesitamos ser repetitivos, porque los seres humanos tenemos que oírlo una y otra y otra y otra vez, a ver si en ello nuestra conciencia finalmente es tocada. Pero cuando el creyente en Jesucristo camina bajo la autoridad de la palabra de Dios, inmediatamente sabe qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y la iglesia en Tesalónica era una iglesia honesta, porque cuando la palabra reina en nuestro corazón, viene la justicia de Dios a nuestras vidas para transformarnos, hacernos nuevas criaturas y para reconocer que tenemos un Dios que todo lo sabe y que no hay manera de ocultarle a Él las cosas. Recordemos que la Biblia dice en la epístola a los Gálatas capítulo 6 y versículo 7, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque su palabra permanece para siempre, porque su palabra es eficaz, dice Hebreos 4:12, y es más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder del Evangelio. Por eso cambian las vidas. Les he insistido no solamente en estos 4 mensajes que ustedes están viendo ya en el YouTube, sino desde mucho antes. Les he insistido que el germen de cambio lo tenemos los creyentes en Jesucristo. Pero para ellos tenemos que anunciar la palabra. Para ellos tenemos que serle fiel al Evangelio. No hay razón de por qué avergonzarse, sin que suene a crítica ni mucho menos. Me duele mucho ver que los creyentes hoy, en lugar de traer sus Biblias al templo, traen sus teléfonos. Insisto, no es una crítica. Finalmente, usted es el que decide qué hace y qué no hace. Yo solamente estoy diciendo que como ministro de Dios, no he dejado, y también tengo un teléfono, y también hay una computadora y todo lo que necesitamos hoy día. Gracias a Dios que nos los ha concedido. Pero todavía soy un pastor que trae su Biblia, y que todavía soy un pastor que usa su Biblia. Ya no mi computadora, ya no mi tableta, ya no. Traigo la palabra de Dios. Sigo creyendo en esta antigua Biblia, pero que contiene la fresca y nueva palabra de Dios. Porque siempre que se anuncia el Evangelio, será nuevo para los corazones que tienen hambre y sed de Dios. Y el corazón que está hambriento de justicia tendrá la consolación de parte del Evangelio, de parte del corazón de Dios, al saber que tenemos un abogado que nos defiende y que intercede por nosotros, y que su mano se extiende para socorrernos y para levantarnos de las caídas, así como lo hizo con David, cuando se arrepiente y cuando se vuelve a Dios, y con lágrimas y con el corazón poniéndolo a los pies de Dios, se confiesa un miserable y le pide al Señor que tenga misericordia, porque su pecado de su corazón está en el conocimiento de Dios. Ese es el poder de la palabra del Evangelio, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce, porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Por eso la palabra nos conmina a ser santos.
Por eso la palabra nos conmina a ser como nuestro Padre Celestial. Por eso nos conmina a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en la epístola a los Filipenses que debemos de crecer hasta que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. Pero no podremos crecer, mis hermanos, si no creemos en esa palabra, si no obedecemos esa palabra, si no nos entregamos con fidelidad y con lealtad a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia no puede crecer si cada integrante de la congregación no anuncia, no testifica del poder del Evangelio. Y me refería al asunto de que hay que traer la Biblia, es porque el simple hecho de traer nuestra Biblia, estamos dando un testimonio en donde estamos, en donde vamos. La gente se da cuenta que vamos a una reunión cristiana. La gente se da cuenta que vamos a dar un culto a nuestro Dios y Padre Santo. Una vez le dije a alguien que envolvía su Biblia en un periódico y le dije, oiga, ¿y por qué envuelve su Biblia en un periódico? Y me contestó, pastor, es que ¿qué van a decir mis amigos si me ven con mi Biblia? Qué penoso es este asunto. Una vez en un lugar donde estuve se me ocurrió, al ver pasar a un hermano en la acera de enfrente, yo le dije, hermano, Dios le bendiga. Y él se cruza la calle y me dice, aquí en la calle yo no soy hermano pastor, soy fulano de tal. Expresando incredulidad. ¿Y qué valor tiene gritar aleluya? Tener el grito de júbilo, emocionarse y brincar dentro de la reunión cuando el corazón no tiene la palabra de Dios, cuando la conciencia no es gobernada por el Evangelio, cuando los ojos no han sido iluminados por la luz que hay en las Sagradas Escrituras. El Evangelio tiene poder porque transforma las vidas, porque denuncia el pecado y le hace ver al pecador que la recibe lo miserable que es, pero también lo llama para que venga a los pies de Jesucristo. Y por eso Dios permite los milagros, algunos sobrenaturales, otros que anhelamos ver en algunos casos, pero también ese milagro diario de la vida, ese milagro diario del sustento, ese milagro diario del poder ver, del poder caminar, del poder pararnos de nuestra cama para poder hacer las cosas, de ese trabajo. Que óigame, como está la situación hoy día en nuestro mundo y en el planeta entero, tener un trabajo es un milagro, gracias a Dios. No, pero nuestro necio corazón quiere ver cosas extraordinarias, aprovechándose muchos embaucadores, jugando con la ignorancia de muchos y con la buena fe de otros, vendiendo los milagros. Algunos pseudos predicadores vendiendo en pedazos sus corbatas, anunciando que son milagrosos esos pedacitos. Algunos otros tratando de vender el milagro al auditorio diciendo, traiga su siembra, traiga su ofrenda, traiga su pacto y usted va a ver el milagro de Dios. Ese no es el evangelio de poder. Esa es la expresión de los corsarios del evangelio, de los vividores. Que Dios lo permite para que el auténtico creyente en Jesucristo sepa discernir el evangelio que tiene poder y autoridad. La palabra que se predica, si no tiene el respaldo de Dios, si no tiene la unción del Espíritu Santo, no tiene ningún valor la erudición, no tiene ningún valor tampoco el saber hablar bonito, no tiene ningún valor el conocimiento teológico que haya, no tiene ningún valor cualquier expresión de cualquier discurso, porque deja de ser
la bendita palabra del Evangelio. Mis amados hermanos, solo el Evangelio de Jesucristo está respaldado por el poder de Dios que transforma. Solo el Evangelio de Jesucristo está respaldado por la unción del Espíritu Santo. Es decir, la cobertura, el respaldo del Espíritu de Dios. Por eso algunos lloran cuando escuchan esta palabra. Por eso muchos corazones se quebrantan, como fue el caso de David, que quiso ocultarlo, pero que terminó siendo quebrantado, porque la palabra del Evangelio, la noticia que Dios le envió a través del Natán, le trajo a contrición, le trajo a quebrantamiento, y lleno de dolor pide perdón a Dios. Solo el Espíritu Santo hace así de poderoso el Evangelio. No es la cibernética, no son los aparatos que podemos tener hoy día, no es el conocimiento intelectual, no es la emoción, no es el show. El Evangelio es efectivo porque tiene el poder del Padre, la autoridad del Hijo y el respaldo del Espíritu Santo, que es lo que hace posible que haya nueva vida, nuevo rumbo y nueva esperanza. Amén.